Bueno, vamos allá. Otro episodio aquí en el retiro de CENIC. Estamos ahora con Alejandro López, consultor también en la aceleradora, en concreto de tema de venta, ads, CRM, ¿no? Que entró con nosotros de una forma un poco peculiar, ¿no? ¿Cómo conociste CENIC? ¿En qué condiciones nos vimos usted y yo por primera vez, caballero? Pues yo entré en Cenix realmente como mano derecha de otra agencia, aunque sí que es cierto que yo ya tenía mis proyectitos también y tenía una mini agencia, ¿no? Pero al final siempre entraba como mano derecha. Y nada, llegó un día que viendo todo lo que estaba aprendiendo dije, oye, es que, ¿por qué no yo? Y pues eso, ¿por qué no yo? Y salió bien y aquí estoy. O sea, entraste como parte del equipo de otra persona y al final recuerdo que un día recibí una llamada y me dijiste, oye, Miguel, tal, que yo también quiero, que yo tengo mi proyecto, que es de Núcleo, que es tu agencia, que hablaremos sobre eso, ¿no? Y quiero entrar en la aceleradora, ¿no? Sí, fue un necesito quitarme la máscara y decir, tengo una agencia, ¿sabes? No. Y eso, porque me sentía, la verdad ya a nivel personal me sentía un poquillo mal, ¿no? De decir, joder, ¿sabes? Estoy aquí como creciendo también mi agencia, pero no siento que esté dando ese valor por yo crecer, ¿sabes? A nadie. Entonces, ya, pues, como siempre me considero una persona honesta, dije, voy a ejercer una vez más y salió bien. Qué bueno. Bueno, Alejandro López, dueño y fundador de Núcleo. ¿Qué es esto de Núcleo? Cuéntanos, háblanos de tu agencia. Pues De Núcleo es una agencia especializada en el sector de ocio y turismo activo. Al final lo que ayudamos es ayudar a dueños de negocios que montan ese negocio normalmente porque tienen esa pasión por escalar, por esa propia actividad, a liberarse y volver a disfrutar ese negocio, ¿no? Porque normalmente, pues como cualquier dueño de agencia, uno empieza a hacer marketing probablemente porque le gusta, va creciendo su agencia, se ve en esa vorágine de la que tú nos ayudas a salir muchas veces, ¿no? También, y para eso estamos, pues en De Núcleo es como ese modelo replicado en el sector ocio y turismo activo. ¿Qué es una empresa de ocio? Pues al final una empresa de ocio es cualquiera, o sea, son empresas que tienen alguna actividad que busca hacer disfrutar a las personas normalmente en entornos rurales, ¿no? Empresas de barranquismos, vías ferratas. Tenemos una empresa de globos, por ejemplo, en viajes en globo por Segovia, otra en Mallorca, que es de las colchonetas hinchables, donde vas allí a pasar un día con Qué bueno. familia. O sea, al final, ocio es un contexto bastante. Sí que es muy amplio, ¿no? De hasta dónde llega el ocio, porque te puedes ir a un bar a tomar unas cervezas y decir, ¿eso es ocio? No, hablamos más de la actividad que requiere un momento que le dedicas tiempo a hacer algo concreto. Vale, perfecto. ¿Y cómo le ayudáis? ¿Cuál es vuestro servicio? ¿Qué es lo que hacéis vosotros en de Núcleo? Pues nosotros al final nos encargamos de ayudar a identificar esos productos estrella que tienen, ¿no? O sea, dentro de... Normalmente nos llegan las empresas con, oye, yo es que hago estas 14 actividades, ¿no? Porque una sola no les es rentable o no la saben potenciar, entonces le ayudamos a identificar el producto estrella y ya en base a identificar ese producto lo que hacemos es toda la parte de generarles los contenidos, hacerles las campañas publicitarias y también trabajamos la parte de automatizar esos primeros contactos, porque al final en ocio el primer contacto es súper importante que sea lo antes posible, porque normalmente lo que les suele pasar si no responden los primeros es que cuando les llaman al día o a las horas dicen no, que es que ya he reservado con la competencia, ¿no? Porque no ha habido nadie que le haya respondido. Entonces nosotros automatizamos todo eso. Buenísimo. O sea, hacéis la parte de H y luego también automatizáis el CRM, ¿no? Que me consta que es Go High Level, lo que utilizáis con los Sí, clientes, ¿no? así Perfecto, es. Utilizamos Go High Level. para poder atender estas oportunidades. Hablando de H, tío, ¿cómo está Meta? Muy travieso. Está, está muy travieso. La verdad es que ha cambiado todo el paradigma. Creo que también es una oportunidad, ¿no? Porque al final todo cambio es malo para unos, pero bueno para otros. Y yo esta vez he decidido unirme a esa ola, ¿no? Del cambio y decir, oye, quiero estar a la vanguardia, quiero ser de los primeros que estén más informados. De hecho, nosotros invertimos mucho en formación para ser de los que más controlemos y entendamos de cómo conseguir esos resultados. Y creo que en nuestros clientes, o sea, lo notan mucho. Oye, tus campañas funcionan y siempre tengo algún mensaje, ¿no? Uno que me mandó ayer a las 11:57 de la noche me dice, Alex,
77 personas han pasado ayer por la actividad y más de 30 reservas en el restaurante, porque tiene una actividad así un poco híbrida. Gracias a vuestro trabajo, entonces dices, joder, es gratificante. Pero vamos, ahora mismo es un momento de, sobre todo se escucha mucho hablar de la diversidad creativa, ya no vale el hago un único anuncio y cambio solo los 3 primeros segundos, ahora hay que trabajar mucho, que cada anuncio sea totalmente distinto, no vale replicarlos y saber muy bien cómo orientarlo al público objetivo. Qué bueno. O sea que al final todo esto de Andrómeda no deja de ser que Meta nos dice, oye, ya cada vez tengo más información gracias a la herramienta, tecnología que tenemos, la inteligencia artificial y todo. Tú dame mucha variedad creativa. Cuando hablamos de creativo nos referimos tanto a anuncios estáticos como a anuncios en vídeo. Y déjame que yo te encuentro tu cliente ideal, ¿no? No te pongas a configurar audiencia ni nada de esto. Claro, al final ahora Meta tiene, digamos que antes trabajaba con cierta cantidad de datos y parámetros y sí que tenía en cuenta pues qué le podía gustar a Miguel, ¿no? O qué tipo de contenido consumía Miguel, pero es que ahora tiene en cuenta intereses relacionados, tiene en cuenta no solo el qué consume, sino el cómo lo consume, ¿no? Hay gente que le gusta más el contenido que sea más informativo, otros más aspiracionales, otro más autoritario. Entonces ya Andrómeda tiene en cuenta esto. Y eso que implica que si tiene en cuenta cómo la gente consume contenido, tú tienes que diseñar para los distintos tipos o formatos de contenido de cómo los consume la gente. No es lo mismo, me voy a ocio, no es lo mismo vender el mejor planazo para hacer en Madrid, ¿no? Y ya cuentas el producto, que dirigirte al padre de familia que lo que busca es más la parte cultural del Claro. plan para inculcar a sus hijos. Me lo invento, es que es totalmente distinto ese enfoque. Y vendes lo mismo, pero el cómo lo consume la persona cambia totalmente. Qué bueno, tío. Bueno, a ver, don Alejandro, tú que eres un tío muy aplicado, que de principio siempre has aplicado mucho las cosas en la aceleradora y tal. ¿Qué 3 cosas? Porque tú cuando entraste con nosotros estabas en unos 6.000, 7.000 euros con la agencia, ¿no? Sí. Ahora está en 23, último mes. Bueno, el último mes ha sido un pelín menos, pero sí, estamos ya por fin estabilizando los 20.000. 20.000, perfecto. ¿Qué 3 cosas te han sorprendido que has aprendido con nosotros y crees que te han hecho pues, dar ese salto, ¿no? De más de 7.000 a 20 y pico mil euros de facturación. Pues la verdad ha sido el dar el paso, o sea, creo que a mí me ha ayudado mucho la aceleradora, el ya ser el momento de ya toca, saber de que, perdón, el momento de decir, vale, ya nos toca salir, lanza la primera piedra y empieza a producir, que es donde se quedan la gran mayoría de empresarios, ¿no? En esa parte eterna de parálisis por análisis o de no arrancar. El segundo creo que ha sido el tener una guía, ¿no? De decir, oye, haz esto, 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 y luego ya vas mejorando y vas corrigiendo. Que muchas veces también dentro de esa parálisis por análisis hay mucho ruido en el sector de haz esto, haz lo otro, factura 10.000 euros, o haz crecer tu agencia hasta los 100.000 euros, ¿no? Y tal. Y luego dices, pero si es que no me has explicado nada, ¿sabes? En este caso es todo lo contrario, ya explicas el cómo hay que hacerlo. Y eso nos ha ayudado mucho. Y luego también la seguridad. A mí estar aquí me ha dado mucha seguridad. Me gustó mucho una cosa que me dijiste hace unas semanas, que fue, si tú mañana te quedas a cero, ¿cuánto tiempo tardas en volver al mismo estado? Entonces es como, vale, si me equivoco, ¿qué es lo peor que me puede pasar, no? Vale, pues vuelvo a empezar de cero, pero es que en 3 meses voy a estar como estoy ahora mismo, ¿no? Voy a ser capaz de vender, definir mi oferta y volver a reconstruirme. Entonces, me ha quitado muchos miedos y muchos bloqueos que tenía, que digo, es que no sé por qué estaban ahí. Qué bueno. Y además, fíjate que no solo tenemos un resultado muy chulo a nivel de facturación, sino también a nivel de operativa, porque me consta que a día de hoy la operativa de tu negocio funciona casi sin que tú estés encima, ¿no? ¿Qué has hecho? O sea, ¿cómo has configurado tu equipo? ¿Cómo te organizas en el día a día? ¿Y cuáles han sido las claves del éxito para también poder salir mucho de la gestión de los clientes? Pues al final lo que me ha funcionado a mí es ir delegando parcialmente las tareas. Yo siempre hacía un ejercicio que es, vale, ¿qué es el 80% de mi día a día, ¿no? Entonces decía, vale, ¿cómo delego esto? ¿A qué perfil definía esa DPT? Y buscaba ese rol.
Sí que es cierto que yo rápidamente tuve esa mano derecha, ¿no? Era un perfil media buyer que me ayudaba con las primeras campañas. La fui educando un poco bajo mi forma de ver los negocios de ocio, o sea, se adaptó ya muy bien también. Y luego ya fue ir construyendo el servicio también pensando en qué le liberaría a ella, ¿no? A Valentina, en este caso, para también que ella fuese desbloqueando tiempo. Si ella iba desbloqueando tiempo, yo por tanto también Claro. iba creciendo. Y sí, yo al final ahora solo entro en momentos críticos, ¿no? Cuando ya hay bloqueos que el equipo no consigue sacar adelante. Y la clave de todo esto al final es tener los procesos muy claros. Creo que también con todo el cambio que está habiendo es cada X tiempo, un mes, 2 meses, volverte a sentar, volver a ver cómo está todo y decir, vale, esto no está fallando, esto está funcionando, esto no. Porque siempre van saliendo nuevos problemas o nuevos vicios ocultos que coge el equipo y confiar en ellos. Creo que la parte de confiar en ellos y delegar es importante. O sea, de decir, oye, al final esa gente también está ahí para ayudarte a crecer y siempre hay más gente con más compromiso o menos, pero si no confías en ellos y eres su supervisor continuamente, realmente no estás liberando tiempo. Simplemente estás pues revisando el trabajo de otros y que no te dedicas a lo que tienes que hacer, que es vender y hacer crecer tu negocio. Buenísimo. ¿Qué roles tienes tú en el equipo, Alex? ¿Cómo configuras? Sobre todo nos interesa la parte de gestión, ¿no? Más allá de, porque todos tenemos al final ciertos servicios que prestamos, entonces pues si yo hago SEO, necesitaría un técnico de SEO. Tú haces ads, necesitas alguien de Paid Media. Haces CRM, tienes un CRM manager. Pero a nivel de gestión que funcione en la agencia, ¿qué tienes? Gestión, o sea, ¿te refieres con los roles? Uh-huh. Los roles que hace mi equipo o los que hago yo. Los que tienen el equipo. Te estoy Vale, preguntando por Valentina y por Mel. O sea, ya que yo conozco los nombres del equipo, Sí, vale, vamos a ir más por la tangente. Venga. Perfecto, vale. Sí, es que no te había entendido si te referías a mí. Pero vale. Pues yo al final tengo a un account y a una project que son Valentina y Melina. Melina, por ejemplo, se encarga más de la parte de gestión del cliente, de que el cliente esté continuamente informado de, oye, hemos hecho esto, nos falta esto, ¿no? Cuando hay que pedir algo al cliente también se encarga ella. Y ella es la que está continuamente reuniéndose con el cliente y llamando. Luego está Valen, que está gestionando toda la parte estratégica de los clientes, es decir, oye, revisar que en base a los objetivos que tiene ese cliente, qué se va a hacer. Claro. Y se encarga de coordinar con Mel también todo lo que tiene que ir hacia abajo, en base a la necesidad del cliente. O sea, al final, ahí yo lo que digo, en ese rol son y sombra, están continuamente juntas hablando y llega un momento que se separan porque una se va a reunir con el cliente, la otra se queda reunida con el equipo y todo va desencadenando. Y al final ya debajo de esa project que entiende de estrategia, que no es técnica de todo, sí que sabe, podría llegar a hacerlo, pero no es tan profesional, están esos roles más técnicos, ¿no? Tenemos un CRM manager, que es el especialista en toda la parte de flujos, automatizaciones en Go High Level. Tenemos un media buyer que se encarga de toda la parte de gestión publicitaria en Meta y Google Ads a nivel técnico, muy técnico. Y luego tengo 2 diseñadores. Uno especializado en la parte de vídeo y otro especializado en la parte de estáticos, ilustraciones, etcétera. Buenísimo. Alex, ¿qué consejo le daría a alguien que está empezando, que está en la situación en la que tú estabas con 5.000, 6.000, 7.000 euros de facturación, que entiendo que está como autónomo, a lo mejor ya colaborando con algunas personas? ¿Cuál crees que es la clave para cambiar el chip y dar el salto? Pues al final que analicen qué es lo que les está bloqueando, porque normalmente es más el miedo a soltar rienda, ¿no? De decir, creo que todos tenemos siempre algunos lastres y a mí a fecha de hoy me sigue pasando, lo hablo contigo y hay veces que cuesta, ¿no? Pero es saber hasta dónde quieres arrastrar ese peso antiguo y de repente te das cuenta que dices, ahí va, mira, he soltado peso y sigo tirando. Entonces, primero es hacer ese ejercicio de, oye, ¿por qué no estoy creciendo? ¿En qué se me está yendo mi tiempo? Y si hay algo que no sea rentable, suéltalo. Claro. Eso es la primera. Y luego es... Cuando dices algo que no sea rentable, te refieres a clientes que no son rentables, ¿no? Sí, saber decir no, saber decir no. O sea, al vale. final,
por ser claros, es todo el mundo hemos pasado por ese proceso de, oye, estar trabajando para otras personas que en su momento te vino muy bien, te han ayudado, pero llega un punto que dices, es que ya no me es rentable. Claro. Pues ya está, vete, no pasa nada, ¿sabes? Ellos van a continuar, han continuado antes sin ti, van a continuar también sin ti. Has sido parte del camino, pero ahora construyete el tuyo propio. Entonces, que hagan ese ejercicio, que a mí es lo que siempre me ha ayudado a crecer también, y que den ese paso. Y ya lo siguiente es, a la hora de buscar equipo, o sea, creo que la parte de talento es muy importante. Rodéate de buenas personas que también sepan lo que hacen, obviamente, y que tengan la misma visión que tú a nivel cultural, ¿no? Y a nivel cultura corporativa, de decir, oye, se tienen que sentir cómodos, bueno, que quieran estar ahí trabajando, ¿no? Que al final yo, todo el equipo que tengo, me siento arropado y ellos se sienten arropados conmigo, ¿no? Creo que vamos todos en la misma dirección. Qué bueno. ¿Y qué crees que te separa ahora mismo a ti de... Vamos a poner la gran meta del millón, ¿no? De los 83.333 euros al mes, ¿no? De los que siempre hablamos. ¿Cuál es la clave, tú crees, para escalar desde ahora hasta ese punto? El foco. Es decir, ahora mismo, bueno, la avaricia nos puede, ¿no? Y siempre queremos entrar a algún cliente que dices, pero ¿cómo voy a decir que no a esto, no? Y al final lo coges porque es dinero, te viene bien, te da flujos de caja, pero te hace dispersarte tanto a ti como al equipo, y muchas veces no nos damos cuenta que sí, oh, qué bien, un proyecto de más de 3.500 euros, ya, pero es que es inmobiliaria. Y dices, ¿qué pelotas hago yo de inmobiliaria, no? Si no toco una inmobiliaria, y indirectamente no te das cuenta que ese ruido que tú estás metiendo Correcto. va para abajo. Te rompe procesos, te rompe estructura, no tienes nada definido. Claro. Y dices, bueno, sí, sí, me viene bien el flujo de caja, pero realmente te está frenando muchísimo más. Entonces, si ya tienes una estructura, tienes claro lo que haces con determinadas empresas, y es que has validado oferta, has validado producto, has validado el precio del ticket, sigue remando que vas a conseguir más clientes de ese estilo, ¿sabes? Entonces, a mí creo que eso es lo que ahora me está frenando, esos momentos de perder el foco y decir, no, tengo que seguir ahí. Si quiero monetizar ese cliente de alguna forma, ya llegar a un acuerdo, ¿no? con otras personas para que lo gestionen ellos y yo tener algún tipo de afiliación, pero centrarme en lo que llevamos haciendo bien con todos nuestros clientes, ¿no? Que al final es hacer crecer esas empresas de ocio. Qué bueno. La hablamos con otro compañero también, no me acuerdo con quién. Justo eso, ¿no? Que al final los emprendedores disfrutamos mucho de esas primeras fases de lanzo, valido, vendo, tal, pero nos cuesta un montón luego perseverar, ¿no? Y a veces lo que escala una agencia es aburrido, es repetir lo que ya no está funcionando, ¿no? Pero sin embargo, parece como que, o por lo menos a mí me pasa, ¿no? Nosotros que estamos en una media, a lo mejor la media malta que hemos tenido es de 50.000 euros mensuales, ¿no? Yo también me hago esta pregunta y digo, ¿qué es lo que nos falta para poder escalar? Y me doy cuenta de que no nos falta nada. Nos falta que a veces yo tenga más foco en hacer lo que ya sé que funciona. Otra vez el mismo modelo de desafío, otra vez la misma venta, otra vez lo mismo todo. Y eso, sin embargo, es aburrido, ¿no? Y mi cabeza enseguida veo, oye, ¿y si hacemos esto? ¿Y si abrimos esta línea? ¿Y si montamos? Además, tú y yo somos mucho de esto, porque entre nosotros nos autoalimentamos y Sí, tenemos sí. 1000 líos encima de la mesa. Yo creo que tenemos que separarnos unos meses, ¿sabes? Cuando ya hayamos puesto cabeza a los dos, ya volver a juntarnos, ¿no? Pero, tío, ¿cómo se consigue...? O sea, ¿cómo puedes remar contra tu propio instinto emprendedor para poder poner foco y centrarte en lo que sabes que va a hacer escalar el negocio? Ostras, es una buena pregunta, ¿eh? Siguiente episodio, ¿no? Sí. Next. No, al final, joder, claro, yo vengo del mundillo startup y al final a mí lo que me movía, la adrenalina, era ese momento de, venga, vamos a reconstruir de cero todo esto, montarlo, y... No, o sea, no tendría una respuesta correcta ahora mismo. O sea, yo creo que no hay que cortar las alas a esas ganas y a esa ambición de querer montar cosas, pero creo que hay que saber fasearlas, y luego también tener a lo mejor foco en una, el resto tú, o sea, al final tú puedes estar en varios proyectos en simultáneo, pero tienes que tener muy claro cuál es tu rol en cada uno de esos proyectos y cómo lo vas a gestionar y cómo lo vas a delegar también, porque al final es como en la agencia. Al final en la agencia acabas delegando, si te involucras en otros proyectos vas a tener que delegar cosas. Pues es replicar ese formato, ¿no? Entendiendo que hay cosas que puedan ser más rentables o no. O sea, al final hay un tema que es
qué recursos tengo y cómo los puedo distribuir. Claro. Si tú empiezas un proyecto de cero, el principal recurso que tienes es tu tiempo. Si tienes poco tiempo, no te metas en otro jardín. Si tienes recursos para comprar el tiempo de otras personas, vale, métete en más jardines. Tío, yo cada vez me doy más cuenta de que al final, claro, en la mente de un emprendedor todo es fácil, todo es maravilloso, la venta, tal, pero luego siempre como que vemos muchas oportunidades de negocio, lo vemos todo muy fácil, pero el día a día y la realidad es otra totalmente diferente, ¿no? Me pasaba yo que se pasa a veces con los alumnos, de en plan, joder, venga, un lanzamiento, les vendo, no sé qué, tal, y claro, tengo un plan de acción, tenemos en la aceleradora, como bien sabes, de 7 hitos, con 5 acciones cada uno, con sus recursos, con sus hojas de trabajo, con su... todo. Y sin embargo, luego de repente, para lo mejor es en plan de duda en el WhatsApp. Oye, pero ¿dónde está la repetición de los vídeos? Coño, en el calendario que tienes. Ah, vale. Oye, pero ¿dónde pregunto? Coño, en este grupo que está aquí dentro. Entonces, como efectivamente te das cuenta de que para poder hacer crecer un negocio se necesita gente paciente. No crecer, perdón, escalar. Se necesita gente paciente, gente que dedique tiempo, gente que disfrute acompañando y resolviendo dudas que a veces para nosotros como que nos frena, ¿no? Porque nuestra mente a veces creo que va como buenos visionarios, ¿no? Que al final creo que es un poco el rol que tenemos como muy por delante de todo esto, ¿no? Entonces... sí que es una buena pregunta, caballero, pero bueno, la buena noticia es que te seguiremos viendo por aquí por el podcast, o sea que muchísimo, Espero. ojalá que muchos años más, y también comentó en la aceleradora, porque tengo que decirte que estoy muy feliz de que estés con nosotros, ayudando a todos los alumnos a vender y a poder, bueno, pues luchar con Meta, ¿no? Y, y sus dificultades. Ahí seguiremos a la vanguardia, a ver si seguimos remando y trayéndole resultados a todos. Buenísimo, don Alejandro. Pues responderemos a esta pregunta sin ninguna duda. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por venir acá en la agencia. Gracias.